El Dream Team es presentado por LatinBet, la casa de apuestas de los venezolanos. Epa mi pana, ¿eres venezolano y te encuentras en el exterior? Pregunta en nuestro WhatsApp por nuestros métodos de depósito y retiro para el país donde estés. Juega y gana con LatinBet. Petro, sí, señor. Qué gusto tenerlo una vez más en el Dream Team, el podcast que la rompe. Hoy para romperla, drinquero nuevo, el bombardero del Bronx. ¿Cómo está Giovanni Savarese? Un abrazo. Aplauso a Savarese. Gracias. Qué gusto, un gustazo estar con ustedes, vale. Qué placer. Bueno, nos la teníamos prometida hace rato. Fernando Petrocelli de Buenos Aires. ¿Cómo está, Fer? Bien, vale, contento, muchachos. Abrazo, Alex, Richard y Gio. Uno de los primeros delanteros que admiré en el fútbol venezolano cuando jugaba aquellos mundialitos y por eso le quiero preguntar si se recuerda de esas tardes en el Eurídice Viriarte. Sí, claro que sí. Y Alex Candal desde España también. Hoy vamos a tener un programa bonito, Alex. Sí, señor. Para mí es muy emocionante porque además yo conocía a Gio. Trabajamos juntos en el Canal 8. No recuerdo que hicimos algo en el Canal 8 una temporada. Eso sí fue una olimpiada o un mundial. Mundial, sí. Creo que fueron varios partidos mundial. Sí, así es. Durante una época yo narraba y comentaba. O sea, antes que tú, Richard, antes que tú, ¿oíste? No te vengas para arriba, antes que tú. Y me emocionó volver a verlo. Además, toda la trayectoria de Gio que fue tremenda. Además, te voy a decir algo. Lo que decía Petro, era muy emocionante porque en esa época teníamos muy pocos jugadores que hayan jugado fuera, ¿sabes? Y como lo hacía Savarese, pues nos emocionaba y soñábamos con tener jugadores, muchos de esos, y que ahora, por supuesto, prácticamente, fíjate, la cantidad de jugadores que están en la Vinotinto y que la mayoría militan fuera, ¿no? Pero en esa época no los había, prácticamente era uno de los pocos. La verdad que sí, mire, yo con Giovanni, el recuerdo que yo acababa de empezar a trabajar en ESPN y a los poquitos días me encuentro a Giovanni en los pasillos. ¿Qué haces aquí, huevón? Un abrazo, una vaina. Y me dice, no, vengo para un casting, para ser comentarista del MLS. Coño, vas a trabajar conmigo. Y así empezamos a trabajar juntos. Mira, qué lindo. Siempre un gusto poder trabajar contigo, Gio. Bueno, y ahora seguir viendo tu progreso. Vamos a empezar a hablar de cosas sabrosas, ¿no? Claro. Y es hablar de fútbol y es hablar de momentos. Lo más reciente había sido que Venezuela estaba buscando técnico. Giovanni es uno de esos técnicos que yo digo en Venezuela, quizá la gente no tiene idea de la dimensión que es Giovanni Savarese como entrenador o lo respetado que es fuera de Venezuela. Quizá en Venezuela la gente no lo considera mucho porque, bueno, jugó en la MLS, dirige un equipo en la MLS, pero no tienen ni idea del conocimiento de toda la experiencia que tiene el bombardero. Giovanni, ¿en algún momento llegaste a tener contacto con la federación cuando se había ido Rafael Dudamel, cuando se buscaba un técnico antes de que llegara Peseiro? ¿Alguien levantó el teléfono y te llamó? Bueno, primero debo decir, y tú lo sabes bien, y todos ustedes, la pasión y el amor que tengo a mi camiseta Vinotinto y a mi país. O sea que las épocas, cada vez que era convocado a la selección, eran los momentos más grandes de mi carrera. Y como técnico, por supuesto, también, en alguna oportunidad, ser técnico de la Vinotinto es un sueño que siempre he tenido desde muy joven. La realidad que justamente en el momento que se estaba buscando técnico, no hubo un contacto nunca directo. Sí hubo un contacto indirecto a ver si había interés, pero no se hizo mucho más que solamente un pequeño contacto. La verdad que si hubiera habido un poco más de conversación y de interés, sin duda de que hubiera sido para mí algo que hubiera considerado. Alex. Bueno, a mí me sorprende. Yo creo que
no solamente en este caso con lo que le está pasando a Gio, sino también de futbolista. Yo creo que nunca se le dio la categoría a Sabarese de la importancia dentro de nuestro fútbol, ¿no? Y un ejemplo incluso ahora como director técnico. No sé, a mí, yo te digo, a mí me encantaría que se pensara en un momento determinado mucho más y que se generara la oportunidad de que tuvieras una oportunidad como director técnico. Eres muy joven, Sabarese, para técnico eres muy joven, y yo creo que esa oportunidad se va a dar en algún momento. ¿Tú estarías dispuesto a aceptarla y disfrutarla, dirigir a la selección en la que tú participaste y además lo que significaría esa inyección por el crecimiento que has tenido tú dentro de la MLS? Yo creo que sí, yo creo que, como bien lo diste, yo creo que en alguna oportunidad sin duda se abrirá ese momento donde Dios mediante pueda estar con la Vinotinto. Para mí, como dije, el hecho de haber jugado, haber viajado y haber competido en la Conmebol, la entiendo muy bien. A pesar de que no jugué muchos años en Venezuela, siempre estuve muy cerca de todos en Venezuela. O sea que tengo bastante entendimiento de lo que se pudiera enfrentar un técnico, la realidad de nuestra Sudamérica. Así que para mí sería sin duda un trabajo que ya estoy preparado para ello. Aquí por ahora, gracias a Dios, ha ido muy bien. Ha habido interés también de algunos equipos en Europa, pero no ha sido los momentos oportunos o los equipos adecuados que me sintiera yo que eran los equipos para yo tomar ese salto a Europa. Pero en Estados Unidos por ahora la carrera que he tenido, gracias a Dios, me ha enseñado mucho y me ha preparado muy bien para lo que pueda venir en el futuro. Gio, como dices, jugaste muy poco en Venezuela. Yo recuerdo que fuiste al Caracas por ahí en el 99 y no sé, hiciste 15 goles en 20 partidos, una barbaridad. Le hiciste un 4-3 a Listo del Chacao. Y en ese momento eras la figura del Caracas, que fuiste a reforzarlo algunos meses. Hoy eres un técnico muy respetado en la MLS y te pregunto, ¿te gustaría dirigir en Venezuela ya que no pudiste disfrutarla tanto como futbolista, sin sacrificar un poco y dirigir un equipo grande en Venezuela para quizás que eso te acerque más adelante a la selección nacional? La verdad que sí, a pesar de que no tuve tantos años en el fútbol venezolano, el periodo donde yo creo que tuve más experiencia fue cuando tenía 15 años, cuando inicié en el Deportivo Italia y hice prácticamente 2 campeonatos y medio completos. Y ahí en ese entonces uno viajó al Vigía, uno viajó a miles de lugares donde la verdad que a un joven recién iniciando sus temporadas profesionales, eran lugares donde no todo el mundo viajaba porque eran sitios difíciles para competir y te hacían a uno madurar mucho más rápido. Yo no creo que el llegar a la selección necesite de mi parte estar en Venezuela o entrenar a un equipo en Venezuela. Yo creo que uno puede estar preparado y muy preparado, como lo hemos visto en miles de otras selecciones, preparándose a nivel internacional, donde seguramente la competencia es muy exigente, donde uno sin duda se prepara igualmente para una selección, pero sin duda uno, claro, tiene que cambiar la mentalidad. Una vez tuve desayuno con Sir Alex Ferguson y me dio un consejo extraordinario en ese desayuno en Nueva York, en Manhattan. Él me dijo que, y esto yo no lo sabía, que él fue técnico de la selección de Escocia en el Mundial del 86. Y algo que no sabía yo, porque uno piensa de él solamente en la época de Manchester United, y él me contó que cometió errores por ser joven, porque una selección para él la tiene que tomar gente de experiencia, porque son ciertas cosas que uno tiene que ser diferente, porque yo todos los días voy a entrenar con mi equipo, sé lo que quiero, trabajo con ellos y preparo a mi equipo diariamente. Un técnico de selección tiene que prepararse a tener el grupo por un pequeño periodo de tiempo y de monitorearlos con sus selecciones, tener buena conexión con los equipos donde juegan y ahí tratar de sacar lo mejor de la selección, donde necesitas una cierta experiencia y un cambio de mentalidad para saber cómo entrenar de esa manera. Y con
para mí me dejó, estamos en una situación de pensar que sin duda uno se tiene que preparar para ello, y yo creo que gracias a Dios para mí, y todavía seguramente más adelante, uno se ha preparado bastante bien para poder tomar esa decisión de ir a una selección en cualquier momento. Giovanni, en tu etapa en el Cosmos tuviste la oportunidad de despedir a dos grandes jugadores, un gran pateador de tiros libres como Marcos Sena y el otro Raúl González Blanco. Recuerdo que incluso en una cena Raúl me decía, yo le preguntaba a Raúl, ¿por qué decidiste irte a retirar en el Cosmos? Y él me decía, es que yo vi cómo trabajaba Giovanni y dije, yo quiero jugar para él. Hay una anécdota que tú una vez me contaste, saliste de un entrenamiento en la mañana y me llamaste. Me dijiste, chamo, creo que estoy metido en un problema. ¿Qué pasó? Coño, es que acabo de echar a Raúl del entrenamiento. Yeah. Cuéntanos qué pasó aquella vez y cómo se da aquello de que Raúl al día siguiente va y pide disculpas. Bueno, primero debo decir la admiración que le tengo y haberlo tenido como técnico. Para mí fue madurar muchísimo ese periodo y crecer mucho como entrenador, porque yo creo que un entrenador crece muchísimo con sus jugadores, sobre todo cuando los jugadores te exigen mucho más a ti. Y él era un jugador, como siempre lo ha sido, un campeón, pero un campeón también quiere entrenarse como un campeón. Entonces, él estaba pendiente de cada segundo que hiciéramos, cómo era el trabajo, o sea, y había momentos que no le gustaba un trabajo y no le parecía que era oportuno y no estaba contento. En ese día hicimos un ejercicio que para nosotros había dado mucho resultado. En el ejercicio se frustró un poco y a la final hubo una conversación mutua en la cual él terminó saliendo y en ese momento se fue. Yo le dije también que si tenía que irse, y agarré todo el grupo y le dije, bueno, quien se quiere ir con él se puede ir ahorita mismo. Así que tomen la decisión ahora de hacer lo que ustedes quieren hacer. Pero fue un momento donde una circunstancia en la exigencia que él me ponía a mí y en la exigencia que yo le ponía a él. Pero él inmediatamente el día siguiente se acercó, me habló, estuvimos conversando, me pidió disculpas, yo le dije a él también disculpas, y había esa relación muy transparente y de respeto, pero él sabía también que yo no le iba a dejar salir con cosas que no fueran lo que yo exigía y él también me iba a exigir a mí. Y creo que esa relación de respeto y que ambos nos empujamos uno al otro nos hizo crecer mucho más. A mí, por ejemplo, mucho más. A él ya con su gran experiencia, creo que en ese momento lo hizo sentirse todavía muy competitivo. Qué bárbaro. Bueno, tú decías antes lo del vigía. Yo te voy a confesar algo. Cuando yo jugaba en el Central Mairense. Yo tuve la oportunidad de jugar con el primer equipo de Caracas, porque en esa época Central Mairense era el equipo B del Caracas, porque lo dirigía Plasencia, a los dos, Central Mairense y Caracas. Nosotros entrenábamos juntos jueves y viernes. Y Plasencia me invitó a jugar un partido contra el Lara. Y claro, en el antiguo Farid Richard. ¿Te acuerdas de Lara? Claro, sí, me acuerdo. Y yo, claro, y en esa época se viajaba en autobusetes. Y yo dije, no. Claro. Y yo no fui futbolista prácticamente por lo que dices tú. O sea, yo vivía en una familia acomodada, yo estaba bien y yo no di ese sacrificio que tú hiciste en ese momento, el hijo de jugar. Y yo dije, profe, yo no voy a jugar con el primer equipo, pero no estaba dispuesto a pasar ese sacrificio. Pero te lo dejo ahí para que vean un ejemplo de que tampoco iba a ser un buen futbolista yo, ¿no? Ojo, no es que se hayan perdido mucho, yo creo que no iba a ser un jugador mediocre. Escúchame una cosa, Gio. ¿Cómo está la MLS? ¿Cómo ha crecido la MLS? El momento que está. ¿Tú crees que se puede decir que la MLS puede competir con Sudamérica? ¿Puede estar a la altura del mejor fútbol de Sudamérica? Te hablo de Argentina, de Brasil, de Chile. ¿Este fútbol puede estar a ese mismo nivel? ¿Piensas tú que sí? Por el crecimiento que ha tenido. Yo creo, bueno, primero que todo, ¿qué diferencia, qué crecimiento ha tenido la liga en tan solo 25 años? Porque claro, yo creo que la gente la juzga esta liga con las otras ligas, pero hay que ver también que las otras ligas tienen algunas 100 años de existencia
y la MLS tan solo tiene 25 años de existencia. Entonces, el nivel de crecimiento ha sido increíble. Y la verdad que es una liga que tiene todo para seguir creciendo y para mí ser una de las mejores en un futuro pronto, próximo, en todo el mundo, no solamente de Sudamérica. Yo veo que va a ser seguramente una liga competitiva a nivel de todo el mundo. Va a tener de repente algunas reglas diferentes, no va a tener ascenso, no sé si eso va a existir alguna vez o no. Algunas cosas sí de repente van a ser diferentes, pero no hay dudas de que va a crecer a un nivel que va a ser mucho más competitivo. En este momento podemos competir en Sudamérica, yo creo que la pregunta primero es, de punto de vista de selección, hay una situación en la cual hay mucho talento, pero en este momento no se ven los resultados de selección. Pero a nivel de liga, yo pienso que un equipo de la MLS sin ningún problema puede competir en Sudamérica, o mejor dicho, competir con un equipo de Sudamérica. Lo que sí es difícil de repente es no tanto el fútbol dentro de la cancha, sino la presión que se tiene fuera de las canchas, las variantes que se consiguen en Sudamérica, que de repente aquí el fútbol, muchos jugadores están cómodos, les pagan a todos al día, se viaja con buenos aviones, todos tienen su comida. En Sudamérica no es así. Entonces, esa parte de ir a jugar a un lugar donde a La Paz, o ir a jugar a un lugar complicado en Sudamérica, de repente hay ciertas presiones que no sé si algunos jugadores acá todavía están preparados. Pero si es de fútbol, si es de nivel de juego, te puedo decir que aquí ya estamos preparados para competir en Sudamérica. Gio, quiero irme un poco a tu etapa de jugador. Yo hasta hace poco, la verdad, no sabía que habías jugado en Swansea y que habías marcado una muy buena cantidad de goles, como 11 goles en la segunda división de Inglaterra, que para mí es una primera de Rumania, de Bulgaria, de Grecia, es muy competitiva, la Championship. Háblame de esa etapa. ¿A qué compañeros tuviste en el Swansea? ¿Te fue muy bien? ¿Por qué no te quedaste? ¿Y por qué no se le dio tanto relieve eso en Venezuela? O sea, en ese momento marcar 11 goles en la segunda de Inglaterra, no había muchos delanteros que lo hacían. Sí, bueno, ustedes hablaban antes de que en esa época no había muchos futbolistas que salían fuera de Venezuela, y para mí era un reto, el viajar, el ser uno de los primeros. Habían algunos que otro, creo que Bernardo Añol, si me acuerdo bien, fue a Bolivia una vez. Bolivia, que estaban en Las Palmas. Sí, ¿verdad? Sí. Sí. Socorro, pero Socorro vino un poco después. Sí, ya se había ido, justo antes. Claro. Fabio Reto se fue a Suiza, creo que más o menos en esa época, ¿no? Entonces habían poco. Entonces ya yo tenía en mi mente, bueno, mira, yo quiero tratar de llegar lejos y levantar el nombre de Venezuela, de romper ciertos pensamientos del fútbol en Venezuela, que nos decían siempre que, bueno, ¿cuántas no sufrí yo? Que me decían, pero ¿por qué juegas al fútbol si ustedes son un país de béisbol? Tú deberías estar abriendo una arepera porque eso es lo único que saben hacer ustedes. O sea, puedo contar miles de cosas de todo. Cuando regresaba de la selección, inclusive a un MetroStar, estamos hablando de Estados Unidos, no estamos hablando de Europa. Cuando regresaba de la selección, me decían, otra goleada. Bueno, qué sorpresa, me decían. Bueno, tranquilo que dentro de poco vamos a cambiar, le decía yo, ¿no? Y algunas victorias por ahí que teníamos me las traía y no sabes cuánto les hablaba en el camerino para que se recordaran de la victoria contra Bolivia. Claro. Entonces, eran momentos donde yo quería llegar lo más lejos posible para hacer un camino y para crear una cierta credibilidad al jugador venezolano. Entonces, claro, no había tanta noticia, no había tanta televisión como el día de hoy, tanta social media, redes sociales. Entonces, claro, a veces el trabajo estaba un poco más escondido. Y Swansea me tocó en un momento donde había sido comprado en Italia con el Perugia, había hecho unos partidos con el San José, se presentó la oportunidad de ir a Luton Town o a Swansea, pero el entrenador me llamó del Swansea y me dijo, vente para acá. Ya habían iniciado el campeonato y en esa temporada llegué justamente, creo que en el quinto o sexto partido del League One, de la categoría. Y en mi primer partido apenas llegué, entré del banco y gracias a Dios ganamos 2-1 contra Stoke City y yo hice los 2 goles.
Entonces, de ahí, bueno, te puedes imaginar la fanaticada inmediatamente, bueno, que era muy exigente, rápido contentos conmigo, primer partido ganaban en el campeonato, de ahí, gracias a Dios, hice 14 goles después, completamente, sí, a veces por ahí han puesto 11 goles, pero son 14, pero lamentablemente, a pesar de que me encantó la ciudad, me trataron bien, mi hija nació en Swansea, inclusive, por eso le tengo un afecto especial, yo me quería quedar, pero el equipo descendió, lamentablemente. Ok. Y en ese momento llegó el Millwall de la Championship, y me dijo, mira, creemos que eres el jugador ideal para nosotros, queremos que vengas para acá, y me contrataron. Entonces, por más dolor que me tocó, tuve que dejar Swansea. Unos años después, regresé porque le dije a mi hija siempre, le prometí que iba a regresar algún día para enseñarle dónde había nacido. La llevé para allá, claro, con condiciones diferentes porque ahora el estadio de Premiership, un equipo de Premiership, cuando yo estaba allá teníamos el Vetchfield que se entraba por las casas, a pesar de que eran 20,000 puestos, había que entrar entre casas para entrar al estadio. Y bueno, y cuando una anécdota bien interesante, cuando llego al estadio, me pidieron para que fuera a mitad de la cancha a aplaudir al público, ¿no? Porque todavía tenían buenas memorias de mí. Y cuando voy a la mitad de cancha, los del North Bank, que son los ultra, me empezaron a aplaudir, y en un momento empezaron a decir, bastardo, bastardo. Y yo decía, pero ¿qué pasó? Y pensaba que había hecho cosas bien. O sea, 14 goles. Era lo ¿qué pasó, ultra. vale? Pero ¿cómo es posible? Si yo pensaba que... Y bueno, entonces salgo un poquito con cabecibajo, todavía aplaudiendo, y entonces le digo a la persona que estaba acompañándome, le digo, oye, yo pensaba que de verdad que estaban muy contentos conmigo. Me dijo, no tienes idea. Este es el mayor honor que puede escuchar un jugador cuando le dicen bastardo, porque es uno más de ellos. Entonces, bueno, increíble. Yo, ahí feliz. Coño, qué bueno. Bueno, esa es la anécdota, y bueno, no, para mí es especial. El Swansea, la ciudad y el equipo todavía tienen en mi corazón un lado muy especial. Jenny, tú sabes que el tema del Dream Team, para nosotros drinkear es lo que haces después del fútbol, ¿no? Que te reúnes en un bar, que te echas unos palos, que vas echando cuentos. Estando en el Reino Unido, habiendo jugado en el Swansea o cuando estuviste en el Millwall, en algún momento, porque en aquellos sitios se acostumbra mucho a que los equipos vayan a beber juntos, incluso entre los partidos. ¿Te llegó a tocar alguna experiencia así? Bueno, en Millwall no tanto, porque ya, o sea, yo siempre era uno cuando, como futbolista, me cuidaba muchísimo y era muy importante para mí la preparación. Entonces, claro que no, pero una anécdota, con el Swansea un día me llega el equipo, los muchachos me dicen, porque de verdad que me querían mucho, me dice, bueno, el técnico nos dio permiso para ir a tomarnos unos tragos el día siguiente. Y debo decir que lo que me gustó siempre es que cualquiera que iba a salir a tomar algo, sabía siempre que, bueno, preparaba un taxi, o sea, ya sabía que iba a regresar o medio... Preparaba para volver bien. Exacto. Entonces ya se preparaba porque sabían que no había que manejar. Entonces eso hay que darle mucho respeto. Pero me dijeron, bueno, mira, que el día de mañana, al mediodía, vamos a salir a tomar unos tragos. Por favor, ven. Bueno, no sé, no, tienes que venir, es parte del equipo, viene todo el equipo. Tenemos todo organizado. Y dije, bueno, a mediodía, el día siguiente, día libre, bueno, qué mal puede ser ir a tomarse una cervecita con los muchachos. Entonces, bueno, le digo a mi esposa, nos vemos más tarde, voy a ir cuando llego al estadio, había un autobús. El autobús del equipo. Un autobús. ¿Qué hace el autobús aquí? ¿Para qué? ¿A dónde vamos a ir? ¿No? Entonces llega el capitán y me dice, tranquilo, que le vamos a dar vuelta a todos los bares de Gales. Digo, ¿de Gales? Bueno, ya era algo que íbamos a salir de Swansea, ¿no? Imagínate tú. Entonces, bueno, empezamos y llegamos a sitio donde te digo, el primer bar parecía El Señor de los Anillos, el Hobbit. Una cosa que impresionante, bueno, y menos mal que la inteligencia, uno tomaba con un poquito, parecía que estaba tomando y no medio tomaba, pero ahí, a la final, cuando llegamos a las 7 de la noche de vuelta a la ciudad, te puedo decir que el autobús estaba cantando todas las canciones del estadio, había una felicidad, una camaradería,
Y nada, y yo máximo me tomé 2 cervezas porque me hice el loco que estaba tomando, pero la experiencia de ir alrededor de Gales y ver qué lindo el país es, fue impresionante. Fue la única vez así que tuve la audacia de decir, está bien, vamos a tomar unos tragos. Qué bárbaro. Mira, yo te quiero preguntar por un jugador que de alguna manera ahora se parece al Sabarese del MetroStar, que es Josef Martínez, que lo has vivido y lo has sufrido además muy cercano, Sí. sobre todo la temporada pasada fue impresionante. Está Josef, por lo que tú hacías referencia anteriormente, para poder competir a un nivel superior en Europa, a un equipo grande europeo. Es el delantero actual de Venezuela que más importante, podríamos decir. Porque mucha gente ha querido descatalogarlo o quitarle categoría por estar dentro de la MLS. Mucha gente dice, no, pero ¿qué ocurría contigo? Yo me acuerdo que pasaba contigo. Que no se le daba ese valor de decir, no, hombre, pero eso es en la MLS. Aquí no tiene vida. Si vas para España, para Italia, y tú lo viviste, porque tú lo viviste en las carnes propias. Es lo mismo con Josef. Bueno, primero estamos viviendo un momento en el cual hay tantos jugadores que a nosotros, los ex vinotintos, nos dan, digamos, mucho orgullo de que estén triunfando en todo el mundo, que es un placer ver tantos jugadores en este momento. Josef es uno de ellos. Josef es un gran jugador, es uno de esos jugadores, y te lo digo porque cuando tuve a Raúl lo vi, es ganador. Un jugador ganador lo necesita todo el mundo. Y más aún, él tiene grandes cualidades futbolísticas, entiende bien cómo conseguir la pelota dentro del área, es uno que fuera de ella también sabe simplificar su fútbol para hacerlo muy positivo y de ayuda a su equipo. Y para mí es un jugador que con un poco más de confianza en Europa hubiera triunfado de igual manera, más de lo que ya hizo, porque sí tuvo momentos positivos importantes en Suiza, en Italia le fue más o menos, algunas temporadas mejor que otras, pero para mí es un jugador extraordinario, que si estuviera jugando en cualquier equipo en Sudamérica, mismos goles, la misma cantidad, si no más de los que hizo acá en la MLS. Compararlo y decir que es el mejor venezolano en este momento, no lo podía decir. Creo que la experiencia de Salomón, en donde ha jugado y ha competido en los equipos donde ha estado, es importante. Son dos jugadores totalmente diferentes que para mí se complementan también uno con el otro y pueden jugar juntos y ser una delantera sumamente de altísimo nivel para una selección vinotinto. Pero de compararlo a él por el fútbol, quitándole crédito a la MLS, diciendo que por eso es que hace tantos goles, me encantaría que uno de ellos se metiera en un partido alguna vez acá para que vea lo difícil que es jugar acá, aún más de lo que piensan, y muchos europeos, Steven Gerrard, entre otros grandes jugadores que han venido para acá, no han triunfado porque es verdad que tácticamente, más en el pasado, tenía mucho que mejorar. Ahora no. Puede seguir creciendo, pero ya es bastante competente en la parte táctica. Pero en la parte física, lo que se corre en la MLS no se corre en ninguna otra parte. De repente en la Premiership, no hablo de nivel de velocidad de juego, hablo de correr como se corre acá, cuando tienes gente que te respira en la nuca constantemente, es la verdad, es complicado y hay que darle mucho crédito a Josef por lo que ha logrado, porque es una liga difícil que cada vez se convierte en más competitiva, y por eso vemos técnicos de todo el mundo que están viniendo para acá. Tata Martino, o sea, Thierry Henry, que bueno, está empezando como técnico, pero tiene como futbolística una gran trayectoria. Remy, ex técnico del Lyon, Champions League. O sea, esta liga está creciendo muchísimo y tiene mucho respeto, y por eso hay que darle mucho crédito a Josef, porque no todos pueden hacer lo que él hizo. Y acuérdense que fueron 23 años que nadie lo hizo. Él vino acá
y consiguió los máximos de goles que consiguió, Sí. y hay que darle mucho crédito. Y el MVP también. Gianni, Sí. tuviste la posibilidad de jugar con Arango cuando Arango recién arrancaba en el Caracas, recuerdo, en ese tramo del 99, después lo dirigiste. Explícame qué fue para ti poder dirigir a semejante monstruo y haber ganado todo, porque con el Cosmos la verdad que arrasaron, después los problemas económicos es otro tema, pero ¿cómo era Arango en los entrenamientos? ¿Cómo era Arango en esa liga? ¿Estaba motivado? ¿Qué nos puedes contar de eso? Sí, bueno, una parte que dejé de decir anteriormente de Joseph, que iba antes de hablar de Arango, es que el corazón que tiene para lo que hace es impresionante. Y en eso sí, Alex, me hace recordar mucho a mí, porque la pasión que tiene para hacer algo dentro de la cancha, de ser goleador y ganar por su equipo, es impresionante. Entonces, la otra parte, Arango, bueno, Juancito, le tengo un cariño muy especial porque me acuerdo cuando jugaba yo en el Caracas, que él era parte de ese equipo, era muy joven, recién iniciaba, pero ya se le veía un talento muy grande. Ese momento cuando se fue para México, fue para mí un momento donde dije, bueno, ojalá que triunfe, y lo que logró hacer en sus años en Europa es increíble. Siempre nos mantuvimos en contacto. Cuando estaba en México, hablé con él y le dije, ¿por qué no vienes a jugar con nosotros? Le gustó la idea de vivir en Nueva York, y la verdad que me deleité viéndolo jugar en los entrenamientos, porque un técnico, también te digo, una de las partes que a mí me encanta es cuando tienes este tipo de jugadores, tus entrenamientos son divertidos porque ves cosas, la magia que te traen en los entrenamientos, en los partidos, es impresionante. Y ahí en ese momento Juan me demostró por qué es un campeón, porque inclusive viniendo de donde él venía a dar el máximo, como Raúl lo dio también, como Marco de Sena lo dio también, en una segunda división en Estados Unidos, jugó como si fuera la Champions, jugó como cada partido con el nivel de intención, de sentirse parte de un grupo como siempre lo hizo, y fue mejor jugador de la liga. Hizo creo que 12 o 14 goles, y la verdad te puedo decir de partidos donde su magia fue la que decidía en ciertos partidos, y estuvo muy contento. La experiencia creo que para él también fue muy positiva. Hablamos muchísimo, no solamente de fútbol, de vida, de tantas cosas, de futuro, y hasta hoy prácticamente 2 o 3 veces al mes estamos hablando y hablando a ver cuál es su próximo paso, y siguiendo mucho a una persona que estimo mucho. Giovanni, a pesar de la edad que tiene, es esa clase de persona que es extremadamente fiebruda de jugar al fútbol. Recuerdo que a veces Giovanni llegaba muy justito al canal o muy justito a su casa de regreso del entrenamiento. Él me decía que lo que ocurría era que él a veces se iba por un lado sabiendo que iba a haber mucho tráfico, pero que por ese camino había una cancha allá en Nueva York y tenía preparada la ropa. Llamaba a casa y decía, hay mucho tráfico, voy a esperarme un rato para llegar a la casa, y se metía en la cancha a jugar fútbol. Eso es lo que hacía, las caimaneras de la calle. Sí, a veces, claro, cuando no habían caimaneras organizadas, Richard, había que conseguir las caimaneras entre el tiempo que uno tenía, y pasando por Nueva York siempre hay unas caimaneras por ahí muy interesantes de gente que, ¿sabes? En ese momento de repente no te reconocía y te metías ahí y mira, yo disfrutaba en esas caimaneras con esos personas, los taxistas, los de supermercados que conseguían ese tiempo para meterse ahí a jugar. Te digo, para mí era meterse y no desentonar y tener una horita de fútbol cuando no pensabas que podía, en esos momentos donde no tenías una caimanera organizada, la cual teníamos bastante, sobre todo los miércoles, los domingos en Nueva York. Tenía un grupo de italianos que me llevaban para todos lados, y ese grupo de italianos lo que hacíamos era fiel, era el miércoles, era caimanera y pizza después en un restaurante que el dueño también jugaba. Y no pagaba la pizza, claro. No se pagaba la pizza, claro. Y el domingo era más el desayuno, entonces era tempranito, y te digo, eran desde 30, o sea, gente de 35 años hasta 70 años, o sea, de todo había, de todo. Y había cola para entrar a la cancha, ¿eh? O sea, porque habían a veces tantos jugadores que decían, bueno, cada no sé cuántos minutos hay un cambio. Entonces salía y después volvía a entrar. Pero
espectacular porque había tanta conversación de fútbol que era impresionante. A veces yo iba después de un partido, ganábamos el día anterior de sábado, llegaba el domingo allá y estos italianos, brasileros, portugueses, toda esta comunidad de Westchester, entonces me decía, buen partido, lo vimos anoche, qué bien, pero no le ganaste nunca a ese equipo. O sea, te mantenían como en la conversación y después el desayuno era fenomenal. Mira, me gustaría que me aclararas una cosa, porque ahí da la sensación, a lo mejor me equivoco, con la llegada del Miami, el equipo nuevo de Miami, da la sensación que el Miami va a ser para los suramericanos lo que es el Galaxy para los mexicanos del lado oeste. ¿Crees que eso va a ser así? Es decir, que el equipo de Miami va a ser como una puerta que se va a abrir a muchos jugadores suramericanos y se va, incluso hasta podría decir venezolanos, da la sensación por esa migración tan grande que hay en Venezuela, va a ser un equipo con cierto calibre venezolano. Sí, bueno, la liga, lo que estamos viendo en este momento es que siempre ha tratado de mantener una paridad, ¿no? Pero hay algunos equipos que empiezan como a separarse un poquito, a traer un nivel más alto en los jugadores que compran, el nivel de gasto, los estadios. Y Miami, desde un principio, al entrar a la liga, entró con esa mentalidad de ser un equipo como Toronto, como LA Galaxy, como el LAFC, ¿qué te puedo decir? Como el New York City. Nosotros, Portland, estamos en el segundo nivel, casi entrando en ese nivel de arriba, pero Miami desde el principio inició con esa mentalidad de ser ese equipo y de tener un perfil muy latino, como bien dices tú, un perfil muy sudamericano, donde cabe muy bien en Florida, donde hay tantos latinos. Pero hay que recordarse también que uno de los dueños es David Beckham. Miami también es una ciudad que se ha convertido en una de las más importantes y más interesantes de vivir en todo Estados Unidos. Así que también de Europa hay muchos jugadores que te digo que llamaron ellos para querer ir, claro. Para ir. Entonces, yo creo lo que sí es seguro que va a ser un gran equipo y una potencia que va a competir para títulos en el campeonato. Gianni, muchos jugadores venezolanos se retiraron tardísimo. El zurdo jugó hasta los 41, Elvis, McIntosh, Rey. O sea, la longevidad creo que es una característica del futbolista venezolano, incluso en selección nacional. Y sí, uno repasa tu carrera y te retiraste a los 32, 33. Sí. ¿Qué pasó ahí? ¿Perdiste la motivación? ¿Fue una lesión? ¿Ya querías dirigir? ¿Qué pasó ahí? Sí, no, la motivación no, porque cuando todavía ahí puedo hacer inventé unos staff games que jugamos el día anterior de los partidos oficiales con el cuerpo técnico, o sea que la fiebre la tengo todavía, okay. Pero no, eso no. Ahí fue más que todo una decisión que tuve que tomar porque se me ofreció un trabajo, en iniciar un trabajo que para ese momento para mí era hacer un salto anticipado a algo que yo sentía que podía ser un futuro. El MetroStar en ese momento me ofreció el trabajo como director de las inferiores y en ese momento también director deportivo, que tenía un rol diferente a lo que es el director deportivo ahora en la MLS, para iniciar a trabajar junto a él, al presidente del club, por haber sido uno de los jugadores que dejó una marca más importante en el MetroStar. Entonces fue una conversación muy larga con mi esposa, porque dije, aquí es o seguir jugando, pero ¿para qué y para dónde? Okay. Porque a la final, como te dije yo siempre traté de jugar también para dejar un camino atrás y me parecía que era un momento donde podía iniciar una carrera fuera de la cancha anticipada y aprender mucho. Y me pareció que era el momento justo para hacer ese salto y tomé la decisión y fue para mí la mejor decisión que tomé porque aprendí mucho en ese primer año y de ahí en adelante siempre seguí adelante en el aspecto de fútbol fuera de la cancha, también dentro como director deportivo, como técnico. Como bien saben, hice un poco ahí con ESPN de comentarista. Sí. Pero a la final la ruta era llegar a ser técnico y a la final cuando se me dio el chance en el 2012 estaba preparado
porque creo que lo logré hacer anticipada. Físicamente te puedo decir que me sentía muy bien, increíble para haber jugado hasta los 37, 38, si podía. No de repente como McIntosh, porque McIntosh... Impresionante, pana. o sea, Como Laureano Jaime es McIntosh. ese es como Miura, el de... Si lo deja, hubiera sido. pero sí podía haber jugado más, pero fue una decisión tomada anticipando un futuro. Giovanni ha sido muy exitoso como entrenador, pero como jugador, el único título que he podido alzar fue con el Deportivo Táchira, justamente, con el Carrusel Aurinegro. Giovanni, me acuerdo que te casaste, estabas jugando con MetroStar, te casaste, casi que no hay luna de miel, y terminas viviendo en el Hotel Pirineo jugando con Táchira, y aparte no les pagaron. Bueno, gané un campeonato con el Rough Riders, que fue el otro, pero con el Táchira, qué equipo, qué equipazo, qué experiencia en Pueblo Nuevo, lo que se vive en Pueblo Nuevo, más allá de la selección, lo experimenté con el Táchira, en San Cristóbal, el afecto de la gente fue impresionante. Estaba con mi esposa, que muchos decían, te la trajiste de la Quinta Avenida para la calle 15. Barrio Obrero. Barrio Obrero. Pero te lo digo que le encantaba a mi esposa. Peribeca, donde tenían la cerámica espectacular. Y bueno, sí, mira, fue una linda experiencia, no fue larga, teníamos un equipazo. Cavalieri los dirigía, ¿no? Cavalieri nos dirigía y Cavalieri nos decía, pero muchachos, ¿qué podemos hacer? Pibe, no nos pagaba. Entonces, claro, a veces nosotros tomamos la decisión en un periodo ya que porque no recibíamos dinero, el grupo se reunió y dijo, no vamos a entrenar más. Ya está. Entonces, nosotros no entrenamos, nos entrenamos privadamente nosotros. Y lo que hacíamos en la semana, cada quien se entrenaba, tú veías algunos que se juntaban, iban al parque, pero el domingo íbamos a jugar, nos reuníamos, íbamos y ganábamos. Entonces, porque decíamos nosotros, inclusive me acuerdo Alegre el argentino, un día llegó a la casa, entró y ¡pum! Se le fue la luz porque no habían pagado la luz del apartamento, porque el club no, o sea, de verdad te puedo decir cosas que nunca había experimentado en mi vida. El flaco Turdó con bueno, los computadores, por ejemplo. Impresionante. Fue allá a la oficina del club y o me pagan o me llevo todo, y se agarró cuadros, computadora, o sea, se lo metió en el bolso. Empezó a correr, o sea, mira, cosas que nunca había experimentado. Pero te puedo decir también qué grupo teníamos, de Gerson, Gaby Miranda, te puedo dar nombres sin fin, y la experiencia de lo que vivimos con la gente. Diony Guerra en el último partido, ya habíamos ganado en Carabobo. Loco Diony, que va. Diony, ¿cómo jugaba ese Diony? Pero íbamos a jugar contra ULA ese último partido, full, la gente caminando, nosotros dentro del autobús, todos listos ya para irnos para el estadio. ¿Y dónde está Diony? No, que no sale. ¿Dónde está Diony? Que no sale. Nosotros, bueno, ya estamos un poco acostumbrados a ciertas cosas de Diony. Y bueno, nos empezamos a ir para el estadio. Y de repente ponemos la radio, no me acuerdo cuál era la radio. Y entonces empiezan, bueno, aquí viene nuestro equipo aurinegro, ya acercándose al estadio con Diony Guerra en el techo. ¿Cómo que Diony Guerra en el techo? Paramos el autobús y nos bajamos del autobús y vimos arriba, estaba sentado, tú sabes, esa ventanilla que se abre arriba del autobús, sí, sentado arriba con una bandera del Táchira, o sea... no, pan. No, Diony Guerra. Nosotros, vale, bájate de ahí que te vas a caer. No, chamo, que ya estamos, vamos al estadio. Pero la gente lo quería por eso, porque tenía esas cosas y de verdad que esa temporada fue una temporada increíble. Y yo me había casado, no de esos partidos, me había casado el día anterior, estuvimos toda la noche y yo le dije a mi esposa, eso fue difícil, mi amor, tenemos que regresar mañana. ¿Cómo? Tenemos que regresar mañana porque hay partido, no puedo dejar este partido. Por favor, tenemos que regresar, vamos a hacer la luna de miel en otro periodo. Y bueno, logré convencerla, después nos fuimos para Río, tuvimos una luna de miel espectacular, pero agarramos el vuelo el día siguiente, directo para San Cristóbal para ir a jugar al partido. Bueno. Mira, voy a cambiar un poco el panorama, muy buena la anécdota. Te quiero preguntar de la actualidad de la selección de Venezuela. Tú que la has vivido, y como lo comentábamos al principio, creemos que
que pudiera ser un gran director técnico de la selección. ¿Cómo te cayó la contratación de Peseiro? Es decir, hay muchos técnicos venezolanos que se sorprendieron. Sorprendieron porque daba la sensación de que había como una obligación, los días se lo preguntábamos a Richard Páez, daba la sensación de que había como una obligación de que el técnico tiene que ser extranjero, fuese cual fuese. ¿Te sorprendió que se contratara a un técnico probablemente desconocido para muchos como es el actual de la selección de Venezuela? Sí, me sorprendió. No sabía o sea, que había una sensación de que tenía que ser extranjero porque creo que tenemos gente competente en Venezuela para poder haber tomado en este momento la selección de algunos que ya anteriormente han sido parte, como otros que pudieran haber tenido la oportunidad de tener el reto. Y creo que nadie como nosotros va a tener la misma pasión por la selección, pero no obstante esto, si ha trabajado junto a Carlos Queiroz, quien conozco muy bien porque fue mi técnico. He conversado con él y sé que es una persona muy exigente y preparada, porque también gente que trabajó con él en Irán me contaban que era igualito en Irán como era con nosotros, detallista, y si él era parte, Peseiro, de ese grupo de Queiroz, seguramente está muy preparado también para ser un técnico de una selección como la Vinotinto. Tiene un grupo para mí en este momento de los mejores, si no el mejor de la historia de Venezuela. Con eso no quiere decir que eso simplemente sea lo único que se necesita para tener éxito, pero sí, fue una sorpresa porque no estaba, digamos, en la conversación, no se sabía. Cayó de repente. Cayó de repente, habían otros nombres, más bien pensaba que había un nombre antes que él, que prácticamente ya era un hecho, y creo ya había escuchado mucho sobre ese técnico, pero sí, pero a la final también he escuchado buenas cosas de él por gente que he preguntado, y ahora como buen apasionado de mi país, de mi vino tinto, le deseo todo lo mejor, esperando de que le den el apoyo que necesita, porque ahora hay que trabajar en favor de quien está, porque queremos ser exitosos, no queremos dejar que ahora tratemos de frenar un proceso que nos lleve otra vez a no conseguir éxito, porque necesitamos aprovechar este grupo. Necesitamos sacarle lo mejor de lo que este grupo nos puede dar. Y ya jugadores como Salomón pronto no serán parte de este grupo, y es importante que un gran jugador como él y como algunos otros, como Rincón, todavía nos puedan dar ese gran nivel que tienen en ellos. Entonces, todos esperamos que tenga un periodo exitoso Peseiro. Gianni, simplemente a especie de juego, no es para irrespetar a Peseiro, mucho menos, pero siempre nos gusta consultarle a personajes con voz tan acreditada y con tanto peso como tú, y que son entrenadores. ¿Cómo formarías el 11 de la Vinotinto hoy? En una especie de juego, si te tocara armar el 11 Vinotinto. Mira, es difícil poderlo decir así, y no es que me estoy cuidando, como sabes, no es que me estoy cuidando, sino que es difícil uno decir, bueno, así lo plantearía yo, porque un equipo lo tienes que tener ahí y lo tienes que ir viendo y tener sensaciones. Yo puedo tener ideas que digo, bueno, yo creo que por lo que yo he visto, como dije anteriormente, yo creo que Salomón y yo se pueden jugar juntos. No necesariamente tienes que jugar solamente con un enganche. Puedes jugar con dos, puedes jugar un 4-4-2. Ha sido punto de polémica ese caso, por ejemplo. Sí, yo creo que sí pueden jugar los dos sin ningún problema, siempre y cuando los dos respeten el rol que tienen, con tal de que les des asignaciones exactas de lo que estás buscando, y seguramente que sean disciplinados para el grupo, y que uno se sacrifique con el otro para ayudar. Para mí no hay problema. Decía Carlos Alberto Parreira en una conversación que tuve con mi grupo, que lo invité a hablar, algo interesante, y lo recalco en este momento porque creo que lleva el caso. Él, cuando me dijo que el campeonato que él ganó en el 94, muchos hablamos de que fue crédito a los dos pivotes, a Silva y a Dunga, por el trabajo que hicieron de equilibrio en el equipo. Pero cuando tú hablas con él te dice,
porque un jugador mío le preguntó eso en esta entrevista que hicimos Qué bueno. con el grupo, y él le dijo, nosotros no íbamos con la intención de jugar a esa manera. Nosotros íbamos a jugar con un jugador más ofensivo como medio contención. Pero después de una derrota que tuvimos, llegó Dunga y en un partido que no recuerdo cuál fue, él jugó, creo que fue inclusive contra el Milan, ese Milan de los años 90 extraordinario. De los holandeses, jugaron contra ellos y ganaron, creo que o 2-0 o 1-0, y el equipo se vio muy bien. En ese momento él reconoció y vio, este es el equipo para ganar el Mundial. Entonces, ¿qué te quiero decir? Yo te puedo lanzar un montón de cosas, ideas y sistemas, y a la final tienes que estar con el grupo, tienes que tener un grupo en el cual sientas qué es lo mejor que te puede dar, y con todo y eso creo que en Sudamérica, que las condiciones son tan diferentes en un lugar y otro, vas a tener que modificar tanto cuando juegas en casa como en cada lugar donde juegues afuera. No vas a tener sí, puedes tener una fundación, una base de juego, pero vas a tener que cambiar no solamente para cada partido, sino en cada partido a veces para sacar el mejor provecho, si lo que buscas no es solamente un juego bonito, sino también y sobre todo tratar de conseguir un resultado que es clasificar al Mundial. Giovanni, Venezuela tiene hoy cómo clasificarse a una Copa del Mundo. Tú que conoces bien la eliminatoria sudamericana, que la sufriste, que sabes lo que es jugar en la altura, que sabes todas las trampas que puede haber en una eliminatoria, que te cambian el balón de entrenamiento un día antes, que no te dejan entrenar porque te apagan las luces del estadio. Todos esos detalles los conoces y los sabes manejar bien. Viéndolo por el grupo, por la proyección de los jugadores, por los jugadores que tienen las otras selecciones. ¿Está Venezuela realmente para clasificarse a una Copa del Mundo? Sí, siempre y cuando sepamos el rol que tenemos en ella y cómo vamos a clasificarnos. No podemos decir o pensar, sí, no tenemos que tenerle miedo a nadie. Siempre Richard Páez, el profesor, siempre lo dijo, y cuando yo estaba con él, no hay que tenerle miedo a nadie porque no somos menos que nadie, es verdad. Pero sí también hay que entender que Brasil, Argentina, estas selecciones se sienten siempre que van a clasificar. Entonces, hay que competir cada partido dando el máximo, sabiendo y entendiendo que cada partido es complicado, más para nosotros que para ellos, y que nosotros tenemos que poner un extra para poder sacar la diferencia. Y podemos demostrar, como un Bolivia, como un Ecuador, que en sus tiempos se clasificaron, que nosotros también podemos ser esa selección que se clasifica, y en ese momento demostrar que no solamente somos para la clasificación, que somos para algo más, porque sí somos una selección que tiene talento, que ahora tiene jugadores que han tenido éxito fuera de Venezuela, pero tenemos que, como dije anteriormente, aprovechar ese grupo, porque tampoco es que tenemos 3 selecciones para armar. No, sí hay talento, pero no es solo el talento, es la manera, la personalidad de cómo enfrentar ciertos partidos, que solo pocos saben hacerlo, y en Venezuela en este momento tenemos varios y hay que aprovecharlos. Estaba viendo los jugadores que tienes en el equipo, las Naciones Unidas tienes ahí. Siempre. ¿Cómo hace para comunicarte? Hasta un venezolano tiene Renzo Zambrano, ¿no? Tienes un venezolano también. Sí, también tenemos Renzo, y Bonilla lo tenemos en el segundo equipo. Claro. Y Velázquez, William, los tenemos porque desde que yo llegué siempre quise traer gente, a pesar de que Zambrano ya estaba acá antes que yo llegara. Claro. Y me ha tocado siempre tener este tipo de grupos, ¿no? Muy mezclado de todos lados. Todo y tiene. Me encanta porque cada uno te trae algo diferente. Creo que el fútbol a mí me ha dado la posibilidad de viajar mucho, y uno cuando tiene muchas experiencias, tienes que aprender las experiencias, porque tienes que saber cómo identificarte con el jugador, y cada uno es diferente. Entonces, prácticamente hablo portugués, español, italiano, inglés. A veces estoy hablando, y lo más difícil es porque algunos hablan es solo español y los tenemos en clase de inglés, pero ¿cómo hago ya para llegarle a todos? Entonces a veces mi charla es una mezcla de español-inglés. ¿Te traduces? O sea, me estoy traduciendo mientras estoy hablando, o a veces dejo una parte acá.
pero extraordinario. Y ahora tenemos a Suparic, un croata que está aprendiendo inglés, pero me comunico en italiano con él porque jugó en Serie A. Y la verdad que ese es extraordinario, pero contento de tener siempre venezolanos, porque desde el primer día que he entrenado, siempre he entrenado a un venezolano y por eso estoy muy contento. Y el equipo ese hacen mucho ruido. Es decir, son muy... Es un equipo que de los que yo creo que de los de toda la MLS que más ruido hacen, ¿no? Sí, sí, nuestra fanaticada, te puedo decir, Alex, es impresionante. Por ejemplo, si tenemos un partido el sábado a las 7 de la noche, el viernes a las 7 de la noche ya hay una cola fuera del estadio. Y la gente tiene su sillita, su traguito, su cervecita, y hay una comunidad que empiezan a hablar y pasan toda la noche. Y cuando los días son fríos, tienen esas sillas que se cierran con un plástico para que se calienten con calentadores y 24 horas están ahí. Inclusive un día me sentí tan mal de verlos porque hacía frío que les compré como 6 pizzas y se los llevé para que no podían creer que les estaba llevando pizza por la noche porque estaba tan emocionado yo de ver que la pasión que tenían que, bueno, a la final esa pizza se la comieron, pero en 2 segundos los fanáticos, ¿no? Es verdad. La gente que viene, los futbolistas, los equipos que vienen para acá, saben que acá es uno de los estadios, si no el estadio, donde se hace más bulla. Ahora LAFC es un lugar también extraordinario. Atlanta es otro lugar que, bueno, ahí vas, pero es un poco diferente porque es un estadio cerrado, un estadio de la NFL. Te da una sensación un poco diferente, pero igual ahí juegas con 50,000, 60,000 fanáticos y la acústica del estadio es impresionante. Pero acá me siento muy afortunado de ser parte de esto porque me hacen sentir la pasión constante durante el partido, durante los entrenamientos. Aquí se camina, cada jugador camina en la calle y todos saben quiénes son. Entonces se vive el fútbol muchísimo en esta ciudad. Gianni, ¿cómo se hizo para que el estadounidense se enamorara del fútbol? Porque yo no creo que en Atlanta los 80,000 sean latinos o los que llenan el estadio de Portland sean todos latinos, hijos de colombianos, de venezolanos. Antes no sucedía, pero ¿cómo ahora el gringo le gusta el soccer? ¿Se animó? ¿Cómo crees que sucedió eso? Porque por las estrellas que trajeron, tú que tienes tanto tiempo allá. Sí, bueno, yo creo que varias cosas. Muy buena pregunta, interesante, porque yo creo que hay diferentes. Sí hay todavía extranjeros Okay. de hijos de personas que venían de Sudamérica, de Centroamérica, de Europa, de África, de todos lados. Pero también la NSL dejó algo muy interesante en los años 70. Porque muchos niños recuerdan que, bueno, que habían estos estadios con estos equipos de tanta gente y hubo momentos que esos muchachos fueron al estadio con su papá y no tanto se acuerdan del fútbol, se acuerdan del fútbol como algo que compartieron con sus padres en ese momento. Entonces ellos quieren tener lo mismo con sus hijos, ese momento de compartir. Y en ese momento de querer compartir con los hijos, se han poco a poco vuelto o convertido en fanáticos, porque empiezan a entender los jugadores, empiezan a sentirse un poco, este es mi equipo de mi ciudad, o este es mi equipo de la rivalidad contra LA Galaxy, o yo soy de LAFC, o ganamos el campeonato, yo soy de Seattle y puedo ir alrededor y mostrarle a todo el mundo que somos ganadores. Y también la selección estadounidense se le ha hecho mucho marketing. Entonces también ha habido un crecimiento muchísimo de gente que le gusta la selección, más allá que es el deporte a nivel infantil, el fútbol, el más practicado en Estados Unidos de cualquier otro deporte. Entonces estos niños ahora que han jugado al fútbol, estos padres que tuvieron esa experiencia con la NSL que quieren llevar a sus hijos, esas personas que se sienten orgullosas de su ciudad y que lo mejor que tienen, por ejemplo, Portland, nosotros tenemos el Trailblazer de básquet y el de fútbol. Claro. Son el orgullo de la ciudad. O sea que si eres parte de uno y el otro, sabes que es lo que te siente orgulloso. Y el fútbol, que somos muy competitivos y siempre jugamos cada año a ganar campeonatos, entonces lo hace sentir inclusive más. Pero la fanaticada viene de todos lados
y son muchos americanos. Si tú ves el Timbers Army de acá, ves o sea, eso es un carnaval de colores, porque ves de todo, blanco, negrito, asiáticos, de todo, porque es lo que el fútbol es. Une a la gente, atrae a todos y tienen canciones de todo tipo. Bella Ciao, una canción italiana que la canta. Tienen canciones de Sudamérica. O sea, es impresionante, ¿no? Y el fútbol aquí es una realidad. Giovanni, te tocó tener diferentes estilos de técnicos en la selección. Bueno, tus últimos tiempos entre Pastoriza y Richard Páez, pero yendo un poco más atrás, el paso con Ratomir o con Rafa Santana. Recuerdo que en la eliminatoria para la Copa del Mundo de Francia en el 98, que es el primer partido que me toca a mí narrar, aquel partido frente a Argentina, Rafa Santana te coloca a ti de volante de marca, de 5 te pone. Y marcaste contra Argentina en aquel partido, que repito, fue el primero que yo narré, y a los 14 minutos creo que fue tu gol, yo casi me quedaba sin voz, por la emoción de que le estábamos ganando a Argentina. ¿Cómo es eso que Giovanni, jugando de 5, era capaz incluso de marcar contra Argentina? Bueno, te cuento, y después voy a ir a otra anécdota que no sé si ustedes se la recordarán, que fue mi primer partido con la selección, pero después lo cuento rapidito. Entonces, ese partido fue muy especial, porque contra Argentina, yo esa semana había jugado MetroStar Fiorentina contra Batistuta, y nos lo encontramos otra vez allá. Entonces, imagínate esa semana para mí, súper emocionante de poder haber jugado con un equipo italiano y después ir a Venezuela para jugar ese partido contra la selección argentina, con de verdad un pensamiento en ese momento que Rafael Santana nos inculcó de que podíamos ganar ese partido. Lo creíamos. De verdad que entramos a la cancha a competir. Me acuerdo que tenía toda mi familia ahí, mi esposa inclusive había venido al partido, mi abuelo manejó de Caracas hasta allá. O sea que extraordinario. Y sí, Rafa Santana me dijo, durante la semana me dijo, Sabarese me va a jugar de lateral derecho. De lateral derecho. Lateral derecho, cierto. Yo le dije, bueno, profe, usted me dice si es lateral, y me dije, ¿y usted sabe cómo? ¿Y usted va a marcar? Me dice, ¿usted va a marcar? ¿Cómo que voy a marcar? Bueno, yo le voy a meter todo. Y este es el rol suyo, ¿okay? Que usted está bien físicamente y va a correr todo el tiempo. Bueno, usted lo que me diga, donde tengo que jugar, yo juego. Y bueno, y efectivamente los primeros minutos, de verdad que estamos jugando muy, muy bien. El estadio estaba que reventaba. Y bueno, una de esas, sí, impresionante. Ahí Félix hizo una jugada genial de mago. Y bueno, entre eso yo me la creí, me fui hasta el ataque. Siempre tuve ese sentimiento, ese olfato a conseguir la pelota dentro del área. En ese momento estaba llegando al tope del área y todo coincidió que la pelota rebotó y me vino hacia donde estaba corriendo yo y la toco, pero no tan fuerte, que fue entrando con misericordia. Fue entrando ahí con drama. Ahí poco a poco, y cuando entró esa pelota, mira, o sea, yo te digo que si abrían la puerta, yo creo que hubiera llegado a Caracas corriendo, de la emoción que tenía por jugar ese partido, por jugar con mi Vinotinto, por hacerle el gol a Argentina y creer que podíamos ganarle. O sea, en ese momento fue un momento especial. Después, bueno, lamentablemente el primer tiempo nos hicieron gol, el 1-1. Segundo tiempo, recuerdo que entonces me cambiaron de posición, pasé a hacer contención, jugué de contención un poco y a la final terminó el partido de delantero, de centro delantero. Entonces, 3 posiciones jugué en ese partido, pero sí, un lindo recuerdo. Lástima que perdimos 5-2, gran gol de Dudamel también de falta, pero nos la creímos que podíamos haber ganado ese partido. Lastimosamente dimos todo y no lo conseguimos. Pero si puedo regresar rápido a mi primer partido de selección, ¿ok? Dale. Partido que jugaba con el Deportivo Italia, año 89, y después de que jugamos con el Galicia en el Olímpico, fui corriendo, me metí en el carro con varios jugadores del equipo del Deportivo Italia y llegamos al estadio, al Brígido de Arte, a ver Colombia sub-23, o creo que era un equipo entre el primer equipo y jugadores de la sub-23, con la selección Vinotinto, que en ese entonces creo que era Freddy Eli el entrenador en ese momento, y que estaba también Luis Mendoza como parte sí, estaban los dos, sí. Estaban los dos. Entonces yo estaba viendo el partido desde la tribuna, estaba con Castrillo, varios jugadores compañeros,
Y entonces estaba Cheche Vidal también con nosotros. Entonces un estadio, el Brígido lleno. Y en un momento parece que el delantero, no me acuerdo quién era, seguramente me recordaré dentro de un rato, se lesiona en el calentamiento. Entonces estaban preguntando y dijeron, bueno, mira, ya está Gianni Savarese arriba, a ver si quiere bajar y que se ponga la camisa de la selección, que se siente en la banca y que, bueno, que vea el partido, ¿no? Al menos completamos el grupo que necesitábamos. Claro, subieron y me preguntaron, creo que fue Cheche y Luis Mendoza, mira, que te quieres cambiar rápido y tal. Bueno, pues no tengo zapatos, le dije, no traes los zapatos. Castrillo me dice, no, pero yo tengo los míos, los agarré, me quedaban un poquitico grandes. Dije, pero sí, en la banca, ¿qué problema va a dar esos zapatos, ¿no? Entonces, bueno, bajo, estoy ahí. En este momento mis abuelos y mis padres estaban en el nivel de abajo del Brígido, viendo el partido, no sabían que yo estaba en el estadio. Llego y bueno, siento en la banca y bueno, te podrás imaginar, yo a 17 años, lo que me sentía con la camisa puesta, decía, no, esto no lo puedo creer. Temblando prácticamente. Claro. Faltando como 15 minutos, me dice el técnico, mira, voy a calentar. ¿Cómo que calentar? No, sí, voy a calentar. Bueno, me amarro los zapatos y bueno, ¿qué es esto? Empezó a calentar y mi abuela le dice a mi papá, mira, ya está Gianni ahí calentando. Y por supuesto mi papá dijo, ves a Gianni por todos lados, dice. Entonces, no, yo creo que está calentando. Dice, no puede ser. Bueno, el técnico me mete los últimos 5 minutos, primera pelota que toco, hago gol. Ganamos 1-0 y el partido al final me cargan en hombro y los jugadores están ahí y yo digo, o sea, me estaba pensando, yo vine a ver este partido. Sí, estaba convocado. ¿Cómo es posible que yo más buena, vale? Coño, qué buena anécdota. Sí, todavía tengo los recortes. Los recortes de periódico de ese momento. Y bueno, como un sueño, o sea. Sí, claro. O sea, increíble. Y ese fue mi debut con la selección. Sí, después oficialmente, creo que 4 partidos después, jugué contra Paraguay y ya ese fue, digamos, el oficial. Pero ese fue, y después me pasó lo mismo el segundo partido. Jugamos contra los extranjeros de la Liga Venezolana, contra los venezolanos, pero la selección. Me metieron los últimos 10 minutos y ganamos 2-1 y yo hice un gol en el primer toque que hice, o sea, casualidad. Entonces ese día de verdad que me fui a la casa y dije, no puede ser. O sea, camiseta vino tinto y hacer un gol, mi primer gol con la vino tinto, eso fue un sueño hecho realidad. Qué valor. ¿Cómo estamos de tiempo, don Méndez? Ya nos queda una pregunta a ti y a Petro y ya. No, y el bautizo por el trinquero. Yo quería preguntarle ya para cerrar, ¿cómo lo estás viviendo esto? Porque tenemos que hablar de la actualidad, cómo te comunicas con el grupo, qué piensas, qué van a hacer, cómo vas a sacar adelante el poder recuperar. Tenían 2 fechas apenas comenzado y estamos viviendo este drama, Giovanni. Sí, Alex, la verdad que, bueno, aprovecho también para mandarle un mensaje a todas esas personas que han sido afectadas por su familia, en la parte financiera. De verdad que estamos viviendo momentos muy delicados y que nunca pensamos que podía pasar, pero esperemos que podamos aprender mucho de esto y que podamos salir más fuertes, no igual porque no creo, pero sí más fuerte. Y en este momento hay que ser creativos, hay que apreciar las cosas y con el equipo estamos haciendo eso. Primero le pedimos a todos que se mantuvieran acá en Portland, que nadie se fuera, que mantuvieran las reglas de lo que le pedimos, que se quedaran en casa. Están siendo muy disciplinados, están haciendo lo que le pedimos. Le llevamos comida todos los días cocinada a su casa a los jugadores para que no tengan que salir. Le llevamos unas bicicletas también estacionarias para que puedan hacer ejercicio en la casa. Tenemos un app donde le mandamos los ejercicios que tienen que hacer. Así lo hacen ellos diariamente. También hay una app donde se comunican con nosotros constantemente si tienen algunos síntomas, si están cansados. Y le pusimos una persona, un doctor, un psicólogo que habla constantemente con ellos, porque no solamente la parte física, sino también mucho más mental. Aparte estamos haciendo videoconferencia donde analizamos partidos, el estilo de juego, ciertos sectores donde tenemos que mejorar. Eso lo hacemos una vez por semana. Aparte también hacemos entrevistas a invitados, como lo hicimos a Carlos Alberto Parreira, pero tratamos de mantenerlos ocupados al máximo y Dios mediante de poder salir de esto lo antes posible
para iniciar a entrenar, lo cual pensamos ya, tenemos un plan de que el inicio será entrenamientos individuales, donde nosotros seguramente utilizaremos la cancha en 4 espacios, con 4 jugadores solamente, y poco a poco llegar a un momento donde podamos hacer una pretemporada previa a iniciar el campeonato, en el cual Dios mediante esperemos de lograrlo hacer y poder competir. Acá se está conversando de las posibilidades de iniciar en un periodo y abarcar el 100% del campeonato, pero también hay otras alternativas que pueden decir, bueno, de jugar un 50 o un 75% del campeonato, pero al menos lograr jugar. Pero hay muchas cosas que no entendemos y no vamos a saber, aunque estemos preparados, de cuál es lo que va a pasar. Claro. ¿Qué pasa si se infecta un muchacho cuando estamos allá? ¿Cuál es el procedimiento? Estamos todavía tratando de entender, pero yo creo que vamos a salir de esto mucho más fuerte como raza humana, como comunidad, como equipo, si de verdad hacemos una buena reflexión en todo lo que hemos pasado. Gianni, te cansaste de marcar goles con MetroStars, quizás fue tu mejor etapa, pero yo veo que hablas con tanta pasión de los partidos con la selección, que no te puedo dejar de preguntar el gol con Bolivia en Trujillo, ¿no? Que se iban para la Copa América y que creo que ese día si Borrero perdía, ya estaba todo listo para que lo sacaran. Jugaste tú, Socorrito, Gerson, Gaby. Háblame de ese día y ese gol que quizás es uno de los más especiales para ti porque sirvió para al menos sumar un empate contra Bolivia. Sí, así es. Un día muy especial. Me acuerdo que Echeverry estaba jugando en la MLS, éramos amigos y cuando llegó a Trujillo le había inclusive dicho en el periódico que había que tener cuidado con Savarese, que tiene experiencia haciendo goles, un partido complicado. Nosotros también creíamos que ese partido lo podíamos haber ganado. Cuando yo conseguí el gol de cabeza, otra vez pensamos, ahí salimos corriendo también para la tribuna, abrazos todos, y jugamos muy bien, muy buen partido, y en un momento de distracción nos hicieron el gol que a la final nos dejó un 1-1, que es interesante porque usualmente a veces en estos partidos, cuando los jugabas, un empate te sentías como una victoria, pero ese día fue algo interesante porque lo sentimos como una derrota, porque nos sentimos que podíamos haber conseguido algo más, lo cual nos hizo entender de que habíamos crecido. Así que fue un día bastante especial. Giovanni, como todos los invitados al Dream Team, hay que hacerte el bautizo como drinquero. Pero me hubiera traído un vinito también entonces. Si me avisabas, traía vinito. Ese te toca después allá. Espérate, que te voy a bautizar con el drincófono. Gracias. Giovanni, yo te bautizo drinquero en el nombre de la caña, la cerveza, el whisky y el ron. Salud, drinquero. Fenómeno. Amén. No, gracias, de verdad que un placer. Yo también tengo tantos lindos recuerdos con todos ustedes. El fútbol nos acerca para tener tantas historias y el haber podido estar con ustedes y recordar momentos lindos, de verdad que ha sido un domingo de Pascua extraordinario. Te la pasaste bien como drinquero, ¿no? Sí, por supuesto, claro que sí. Bueno, ahora que estoy bendecido. Claro, te vamos a pedir que... ¿Qué banquete nos dimos? Te vamos a pedir, Giovanni, que invites a Peseiro que sea drinqueiro. Tienes que decir Peseiro este drinqueiro. Peseiro, como usted, drinqueiro. Ajá, drinqueiro. Okay. Pesero, usted drinqueiro. Grande, bueno, saludos a todos en Venezuela, saludos a ustedes. Espero que estén bien, que salgan con mucha salud de todo esto y que este show siga creciendo porque ustedes individualmente han hecho grandes cosas y ahora juntos el futuro es bien bonito. Así que haber sido parte de esta conversación fue espectacular. Muchas gracias. No, gracias a ti, Gio. Gracias a ti. Un abrazo grande. Grande, Gio. Y felicidades por tus triunfos en los Estados Unidos. De verdad que eres un ejemplo a seguir. Gracias. Y lo que seguiremos. Gracias. Cuídense mucho. Chao. Gracias, Giovanni. Muchachos, también a ustedes por habernos acompañado en el Dream Team. Se acabó el show.